vamos viendo cómo vamos a ir saliendo, cómo vamos a ir aprendiendo. Para eso yo les di parte de mis credenciales ahorita para que ustedes sepan que al final de cuentas no es quizás que yo les quisiera entender que yo lo sé todo, no, sino que es el hecho de que ustedes tengan la confianza o tengan el sí, la confianza necesaria para poder intervenir en esta clase o poderme cuestionar en torno al desarrollo del curso. ¿Ya? Ahora bien, eh, Derecho Procesal Penal 1 para todos. Bueno, antes de entrar a eso, yo todas las clases las grabo, ¿verdad? Todas las clases las grabo, todas. Y las publico en el portal de Classroom. Eso no significa para todos que ustedes no vayan a venir, porque después ustedes no vienen y de todas maneras los videos no los revisan. Yo lo hago como un apoyo para ustedes, para quienes trabajan, para quienes en algún momento eh, les da problema estar presentes en el curso, aunque no debería de serlo, porque ahora hasta con el teléfono, pues podemos estar por ahí. Yo sé que pues hay inversión de datos, que uno tiene que gastar en datos, que uno tiene que hacer esto, hacer lo otro, pero hay que recordar, patojos, de que a cambio de gastar un poco en datos, ustedes ya no están gastando en pasaje, su tiempo, el tiempo de traslado de su trabajo a la universidad. Eh, Se pueden ver con velocidad ahora. Sí. Es que estoy viendo de una vez los mensajes que me van escribiendo en el chat. De una vez trato, si en algún punto hay una duda, pues de una vez la vamos resolviendo. Entonces, a cambio de eso, para todos, a cambio de invertir un poco en sus datos, ya no gastan en pasaje, ya no gastan en gasolina, ya no gastan en parqueo para quienes tienen vehículo, el tiempo de traslado, pues ya no lo invierten. Entonces, yo creo de que vale la pena la inversión que uno puede hacer en cuanto a tener su internet disponible para poder ya sea estar en mi curso o estar en estar en mi curso presente, voy a estar en mi curso acá. Todos extrañamos la facultad OED, todos extrañamos lo presencial, definitivamente que así es, pero no se preocupen, hombre, no coman ansias antes de que ustedes cierren, vamos a regresar, ¿oyeron? Ahí vamos a tener el gusto de podernos saludar en la facultad. No me estén comiendo ansias, que ya van a ver que sí, sí vamos a lograr eh, vernos antes de que ustedes cierren. Entonces, miren, pues para todos, un par de cuestiones conmigo. El curso, yo trato de no hacerlo complicado, de no hacerlo tedioso, de no hacerlo fastidioso. Eh, Trato de colaborar con el estudiante cuando me es posible. Algunas veces es difícil para mí, pero cuando me es posible, yo trato de colaborar con el estudiante porque sé lo que implica. O sea, todos fuimos estudiantes, todos antes de ser profesionales, pues obviamente tuvimos que haber pasado por las aulas de la facultad para todos, pero hay algo muy importante que yo no quiero de que a ustedes se les vaya. Delmi me está preguntando si los exámenes serán presenciales. No tenemos instrucciones, Delmi, porque la universidad está cerrada. O sea, y hasta aquí no sabemos cuándo la vayan a abrir. Si llegamos a los exámenes o a evaluarnos con la universidad cerrada, entonces no vamos a poder tener ninguna actividad presencial. Bueno, entonces, la clase conmigo no es complicada para todos. Esta clase a mí me gusta hacerla muy práctica. Yo voy poniendo ejemplos conforme vamos avanzando en los temas. Eso sí, y se los digo de una vez porque por experiencia me ha pasado. Vean, patojos, yo, como les digo, o como les estaba diciendo, a mí me gusta apoyar al estudiante, me gusta que el estudiante se sienta acuerpado por su catedrático, que ustedes sientan de que nosotros estamos haciendo lo necesario para poder transmitir nuestro conocimiento de la manera de vida. O sea, que si no nos podemos dar a entender nosotros, entonces tenemos que buscar la forma de transmitir el conocimiento, porque a veces nos pasa, somos seres humanos para todos y de repente pues nos quedamos atrancaditos por ahí, ¿va? Y nosotros, o sea, en el caso mío, se lo estoy diciendo yo como catedrático. Y a veces pues las palabras tal vez a mí no me podrán fluir como deben de ser y no puedo hacer llegar eso allá con ustedes, pero esa es mi tarea.
Mi tarea es facilitarles a ustedes el estudio, facilitarles el aprendizaje, facilitarles, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Para todos. Esa es mi tarea. La tarea de ustedes es estar acá presentes. Si bien yo les grabo las clases, aquí créanlo o no, es la oportunidad de resolver dudas, porque de lo contrario no tenemos otro momento, ¿va? El miércoles, y de ahí al siguiente lunes, y de ahí al siguiente miércoles, y así nos vamos. Entonces, no, este es el momento para que ustedes puedan cuestionarme, para que ustedes puedan interrogarme, porque esa duda que ustedes puedan tener, de repente les aparece en forma de pregunta en el examen. Nadie sabe, no sabemos, ¿va? Cómo va a ser la cuestión. La situación es que yo les estoy diciendo esto, porque fíjense, patojos, de que he tenido la experiencia en otros semestres, de que, por ejemplo, yo he tratado de apoyarlos con el hecho, yo, por ejemplo, fíjense, jóvenes, de que lo primero que yo les pido en el semestre, cuando inician en la primera clase, es que me enciendan las cámaras. Esto es lo primero que yo les pido. ¿Por qué lo hago yo? A mí me da pena, fíjense, patojos, de que a veces ustedes me llegan a hablar y yo no los conozco. Y ya me ha pasado, ¿va? El hecho que estemos aquí no quiere decir de que nosotros no nos vayamos a conocer, o con estarlos viendo yo del otro lado de la cámara, o sea, no tiene por qué hacerlos sentirse a ustedes apenados, o qué sé yo. Lo que sí es cierto es que saben por qué el listado de alumnos, a mí no me pasa en ningún listado de alumnos, Mayra. Me están preguntando ahí que cuándo me pasarán a mí el listado de alumnos. Yo ingreso a E-Notas y ahí está mi listado. O sea, yo físico, yo no tengo nada. Ahorita ya no. La única cuestión es que el portal de la universidad no está funcionando para nosotros los catedráticos. Yo di escuela de vacaciones ahorita en julio, ahorita ahorita a mediados de año. Di escuela de vacaciones y no he podido ingresar notas porque no está habilitado. Entonces yo hasta ahorita no sé cuántos estudiantes vamos a tener acá, quiénes están asignados y quiénes no. Esa información no la tengo. Entonces, miren pues, para todos. ¿Por qué es que les pido yo de que encendamos las cámaras? Es algo muy, muy facilito. La primera promoción a la que yo le di derecho procesal penal el año pasado, a mí no me gusta que se me estén quedando, fíjense, jóvenes, o sea, que se me queden para retrasadas, que se me vayan quedando, no me gusta, fíjense, para todo. Yo trato de ir viendo cómo los voy nivelando, cómo nos vamos nivelando para que me salgan. Yo sé que se quedan también porque quienes ni entran a clases. El año pasado yo tuve 360 estudiantes en esta sección. La A y la B son las que más se llenan. Ahorita tenemos 163 estudiantes recibiendo clases. Y miren, para todos los números no suben de ahí y terminan asignados, sí, más de 300 personas. Y todos quieren ganar. Pero es quienes no vienen a clases. Entonces, ¿por qué? Es que yo les pido que me enciendan la cámara. Sencillo, para todos. Eh, eh, en la promoción anterior, por ejemplo, que yo le di derecho procesal penal, logré ubicar algunos estudiantes. Muchos de ellos, porque es también difícil para mí ubicarlos a todos, ¿verdad? Pero muchos de ellos, Andrea pregunta si esta es la clase de Derecho Procesal Penal. Sí, es la clase de Derecho Procesal Penal. Axel Daniel le responde que no, pero no, sí, esta es la clase de Derecho Procesal Penal 1. Entonces, bueno, yo no me hagas esas bromas, Axel. Mire que la compañerita se nos va a ir y ya no va a volver a entrar, hombre, no sea así. Entonces, no, yo entiendo las bromas, Axel, no tenga pena. Lo que pasa es que si no se nos va, ya no la volvemos a ver, capaz. Ajá. Entonces, vean para todos. Eh, entonces, vean para todos. Por ahí logré ubicar algunos rostros y todo. Ninguno afortunadamente se me quedó, ¿verdad? En esa promoción.
Pero fíjense, jóvenes, de que si se me hubieran quedado, y es alguien que yo efectivamente, porque yo los tengo así en mosaico, los tengo aquí, jóvenes, puedo ver a la mayoría. Entonces, si hubiera sido alguien que a mí se me hubiera quedado y de repente no solo me encendía la cámara, como yo se los pedí al principio del curso también, sino que también me participan, además de encenderme la cámara, me participan en clase y todo. Ahora si se quedan con unos puntitos, vemos cómo los ayudamos. Yo no les estoy ofreciendo regalarles nada. Yo lo que les estoy diciendo es que el entusiasmo de ustedes, ¿verdad? Para poder recibir cada uno de sus cursos, ¿verdad? Puede motivar alguna forma de apoyo de mi parte, si es que yo lo logro ubicar. Pero la mayor parte de compañeritos que se abocaron conmigo a decirme, mire, licenciado, me deja un trabajo, déjeme un trabajo, mire, licenciado, fíjese de que yo me quedé por 2, 3, 4 puntos, ¿será que no puede revisar? El examen final no tiene revisión, papá, todos, el examen final no puede ser revisado. ¿Será que no podemos? O sea, pero yo ni los ubicaba, o sea, no sé quiénes eran. ¿Cómo puedo ayudar yo? ¿Cómo podría yo apoyar a alguien si al final de cuentas, imagínense qué mensaje estaría dándole yo a esas personas que me vienen a clases todos los días, me encienden la cámara y me participan, ¿verdad? Ahí sí estaría yo regalando punteo y no sería justo para todos aquellos de ustedes que vienen, participan, encienden la cámara, tratan de estar acá presentes, tratan de hacer ese acto de presencia tan necesario en nuestra formación superior, en nuestra formación universitaria. Esto no es obligatorio para todos. Si ustedes quieren, no me enciendan la cámara, yo no puedo controlar eso. ¿verdad? Es la realidad. Lo que sí es cierto es que si alguien al final se me va quedando y de veras, o sea, no lo logro ubicar, por justicia hacia los demás compañeros que sí están acá y a los que yo pueda lograr ubicar, o sea, no van a tener ninguna clase de apoyo de mi parte. Como les digo, no es que yo les esté ofreciendo regalarles nada. Es que yo quiero que desde ahorita ustedes estén incentivados, entren motivados a recibir mi curso, ¿verdad? Y que la mayor parte de ustedes, si no es que todos, porque yo quisiera tener el gusto de poder sacar una sección grande completa sin que nadie me pueda dejar. Ese gusto lo quisiera tener yo, miren, para todos, sin que nadie me deje el curso. Ese gusto quisiera tenerlo yo. Yo no lo puedo hacer solo. Son ustedes los que me tienen que ayudar. Ahí sí ustedes me tienen que ayudar. Entonces, mis exámenes patojos son sencillos, o sea, acá yo les voy a dar el contenido, vamos a ir analizando, les voy a publicar ahí en Classroom un esquema del proceso penal, ¿verdad? Lo vamos a empezar a analizar ya en la próxima clase, obviamente aquí todavía no hemos terminado, no vamos a terminar todavía. El hecho que yo esté hablando de la próxima clase no quiere decir de que ya hayamos terminado. Pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, para el primer parcial, ustedes me deberán de haber leído el artículo 1 al 284 del Código Procesal Penal. No se me asusten, eso lo vamos a ver. Todo eso, todo ese contenido lo vamos a abarcar. Yo les voy a ir explicando cada uno de los temas y ahorita van a ver cómo es que vamos a trabajar. Y para este curso necesito de que ustedes me tengan ahí disponible o me tengan a la mano su Código Procesal Penal, ¿verdad? Su Constitución Política de la República de Guatemala, su ley del organismo judicial, su ley orgánica del Ministerio Público y además que ustedes tengan siempre a la mano, por si se necesita, el Código Penal. Mientras tanto, como les digo, primera clase y ustedes ya tienen el lineamiento de cuál va a ser el contenido para evaluar en el primer examen, del artículo 1 al 284. ¿Qué les estoy dando a entender yo acá, para todos? De que vayan leyendo, vayan dándole lectura a esto. Obviamente, nosotros vamos a ir por pasos, porque sí, vamos a ir por pasos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Vamos a ver.
Ahorita les voy a decir, denme un minuto. Esto es así, miren, patojos. Derecho procesal penal. Eh, ustedes en Derecho Procesal Penal 2 van a tener un curso netamente práctico, en donde van a tener que desarrollar audiencias. Esas audiencias las van a desarrollar ustedes sobre la base de que, sobre la base de un caso concreto que el catedrático les va a presentar. Pero, pero, las audiencias que ustedes van a desarrollar las van a llevar a cabo o van a ser desarrolladas sobre la base del conocimiento que ustedes van a adquirir acá, conmigo, ¿verdad? De esa cuenta, en primera instancia, patojos, tenemos que tener claro, por ejemplo, permítame, le voy a dar ingreso a esta persona. Tenemos que tener claro, en primera instancia, cuáles son los objetivos del curso. Es decir, a mí me gusta explicar esto, me gusta hablar de esto siempre que empezamos el curso. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber al final del curso qué capacidad debe de tener, hasta dónde deben de llegar sus capacidades, qué es lo que ustedes tienen que ser capaces de desarrollar, de analizar, de argumentar, porque ustedes en Derecho Procesal Penal 2 van a argumentar. Los objetivos generales de este curso es interpretar las disposiciones del Código Procesal Penal de nuestro país en relación con los contenidos programáticos. Que los docentes conozcan las principales instituciones procesales penales que conforman el contenido del curso. Yo creo que aquí quisieron decir que los estudiantes, porque al final de cuentas, el docente, nosotros, antes de presentarnos con ustedes, debemos de conocer, debemos de entender esas instituciones que pretendemos que ustedes comprendan, que ustedes conozcan. Yo creo que aquí se equivocaron, aquí fue que los estudiantes. Aquí también dice que los docentes, dice, aprendan en forma reflexiva y crítica el curso, evitando simple memorización del mismo. Esto no es para nosotros los docentes. Yo también, como les digo, aquí parece que se equivocaron. Estos estudiantes, que los estudiantes, acá, en mis exámenes, para todos, que eso era lo que yo les iba a decir, en mis exámenes yo no pongo cosas que ustedes me las deban de contestar si memorizaron algo. Mis exámenes son de análisis. O sea, lo que yo tengo que provocar a ustedes es la capacidad analítica. Eso es lo que yo tengo que provocar en ustedes. Eso es lo que yo tengo que encontrar en ustedes. Y por eso yo no les digo, o sea, yo no es de leer. Uno lo que tiene que es sí darle, no, perdón, no es de memorizar. ¿Verdad? Es de analizar. Aquí ustedes tienen que analizar. Una vez ustedes comprendan las instituciones, mi tarea después de haber logrado de que ustedes comprendan determinada institución, de que comprendamos aquí en clase determinada institución, mi tarea, ¿cuál va a ser? Que la puedan poner en práctica, que la puedan llevar a la práctica. Esa es mi tarea, patrón. ¿Cómo lo logramos? Poniéndole la institución a ustedes en un caso práctico. Esa es mi tarea. Luego, yo tengo que incentivarlos a ustedes, ¿verdad? Para que su actitud sea activa y creativa en la investigación del contenido del curso. ¿Qué quiere decir esto? Que acá, patojos, uno muchas veces acá en la universidad nos quedamos con lo que los catedráticos nos decimos. Yo fui uno de ellos. Fui un estudiante en algún momento así. Pero ese es un error de parte nuestra. La actitud crítica, la actitud analítica del estudiante alcanza su clímax cuando es capaz de generar crítica hacia el conocimiento nuevo que está adquiriendo. Entonces, de ustedes depende llegar al clímax de esa actitud analítica que deben de tener. Yo les doy una parte acá, patojos, pero de veras, o sea, acá es un poquito lo que nosotros aprendemos para lo que allá afuera vemos en la práctica se ve.
Por eso ustedes tienen que tener aquella conducta autodidacta también, fuera del salón de clases. Tomen un tiempecito, investiguen. Ahora ya no necesitan ir a las bibliotecas. Ahora lo pueden hacer todo desde casa, en Google. Uno consigue acuerdos, uno consigue leyes, consigue material de determinado tema. O sea, esa es la actitud que ustedes deben de tener, no solo para este curso, patojos, es para cualquier otro. ¿Saben por qué? Porque si no lo hacen acá, sí o sí lo van a tener que hacer en Derecho Procesal Penal 2. Porque el catedrático que a ustedes venga y les entregue el catálogo de audiencias para que ustedes las escuchen y después las desarrollen, trataría yo de entender cuál es la metódica del catedrático, porque es el estudiante el que se tiene que preocupar en acercarse a determinado lugar, porque se supone que ustedes ya saben la teoría. Ya de Derecho Procesal Penal 1 ustedes llevan la teoría. Entonces llevémoslo a la práctica. ¿Cómo? Vamos a conseguir audiencias y vamos a escuchar. Los objetivos específicos de este curso: explicar las características, diferencias, similitudes y relaciones de las instituciones procesales que estructuran el contenido del curso. Distinguir y analizar las fases del proceso penal guatemalteco y conocer las habilidades, fortalezas y debilidades del abogado en el proceso penal. Resolver problemas de carácter procesal penal al hacer aplicación de sus conocimientos a casos concretos. Definir y explicar en forma crítica y objetiva las principales instituciones procesales contenidas en el Código Procesal Penal. Determinar la importancia del fortalecimiento del sistema acusatorio en nuestro país y explicar las últimas reformas al Código Procesal Penal. Los objetivos específicos son los que más me interesan a mí, un poquito más que los generales. No porque los generales no sean importantes, sino que por el hecho de que los objetivos específicos ya van encaminados directamente a cada uno de ustedes en su desarrollo profesional que van a tener posteriormente. ¿Cómo es esto? En cuanto a explicar las características y diferencias o similitudes de las instituciones que vamos a ir desarrollando, eso conforme vamos vamos evolucionando en el curso, vamos trabajando en este curso, lo vamos a ir viendo. Pero, por ejemplo, para distinguir y analizar cada una de las fases del proceso penal, eso es muy importante, patojos. Aquí hablemoslo así abiertamente. Yo eventualmente he estado en alguna audiencia con un colega que, por ejemplo, me ha dado muestra o me ha dicho de que al entrar a la audiencia de etapa intermedia, al ir a discutir el acto conclusivo que presenta el Ministerio Público, lo bueno es que ya con esto termina la etapa preparatoria, Valic, me dijeron una vez. Ay, bueno, dije yo. El proceso penal se compone de 5 etapas, ¿va, jóvenes? Etapa preparatoria, etapa intermedia, etapa de debate oral y público, juicio oral y público, etapa de impugnaciones y etapa de ejecución. Yo no estoy muy de acuerdo con la etapa de impugnaciones, yo ahorita les voy a explicar por qué. Pero cada una de estas etapas inicia cuando se termina aquella serie de pasos ordenados y concatenados que pertenecen a la etapa anterior y dan inicio en determinado momento que la propia ley le señala a uno. ¿Cuándo termina la etapa preparatoria del proceso penal? Cuando se presenta el acto conclusivo por parte del Ministerio Público. Ahí termina. ¿Por qué? Porque la etapa preparatoria, la finalidad es precisamente preparar el proceso penal. ¿Y cómo se prepara el proceso penal? A través de la realización de todos aquellos actos de investigación utilizables o que deben de ser utilizados
para establecer la verdad dentro del proceso penal. ¿Qué fue lo que sucedió en el proceso penal? Cumplir con los fines del proceso a través de la realización de una investigación objetiva, como lo establece el artículo 5 del Código Procesal Penal. Solo un paréntesis para todos. Qué bueno que estás en mi clase, Dayan. Perdón, oye. Ella es una conocida mía. Qué bueno que te tengo aquí, Dayan. Entonces. Gracias. Un gusto recibir clases con usted. Entonces, vean, patojos. El propio código les establece a ustedes cuándo culmina o cuándo inicia cada etapa del proceso penal. Lo que sí tenemos que tener claro es qué se pretende o cuál es la finalidad de cada etapa. Etapa preparatoria, preparación del proceso penal. Etapa intermedia, discusión del acto conclusivo para determinar si podemos, sobre la base de la investigación que realizó el Ministerio Público, para determinar si podemos someter la conducta de la persona a un juicio, a un debate oral y público. Debate oral y público, como su nombre lo dice, es un debate. Ahí se va a debatir de manera oral y es público. ¿Y qué se pretende con eso? ¿O cuál es la finalidad de esa etapa? Que al momento de desahogar la prueba en la etapa de debate, ¿verdad? Podamos determinar si la persona objeto de ese proceso, el sindicado, ¿verdad? El imputado, el acusado, el procesado, si esa persona es penalmente responsable o no. Esa es la finalidad de la etapa de debate oral y público. ¿Cuál es la finalidad de la etapa de impugnaciones? Pues precisamente discutir acerca de la legalidad o no de las resoluciones que los órganos o los tribunales de justicia emiten. ¿Por qué no estoy de acuerdo en que esta sea tomada como una etapa? En el desarrollo de este curso vamos a conocer diferentes medios de impugnación. Los medios de impugnación son los recursos que se presentan dentro del proceso penal. O sea, son los medios que la ley le da a las personas que se sienten agraviadas por determinada resolución que se haya emitido y de esa forma pueden cuestionar esa resolución. Pero hay una cantidad de recursos dentro del Código Procesal Penal y en algunas otras leyes especiales también, ¿verdad? Entonces, pero no necesariamente debe de haberse agotado la etapa preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de debate oral y público para poder presentar impugnaciones. En la etapa preparatoria del proceso penal, que es la primera etapa del proceso penal, pueden plantearse impugnaciones. Eso lo vamos a ver en su momento. Y la etapa de ejecución, que está a cargo de jueces de ejecución, que es a través de la cual el juez determina o lleva el control, perdón, de la ejecución de la pena. Él lleva el control de la ejecución de la pena. Él está verificando que el condenado cumpla su condena. Luego, para resolver problemas de carácter procesal penal, pues efectivamente, para todos nosotros tendremos que avanzar un poquito y eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Ahora, de un objetivo específico que sí me interesa hablar es en cuanto a determinar la importancia del fortalecimiento del sistema acusatorio en nuestro país. El último de ellos, que habla de explicar las últimas reformas al Código Procesal Penal, la más importante y que sí la vamos a abordar aquí es la ley de aceptación de cargos, que esa incluyó algunos artículos en nuestro Código Procesal Penal y esa la vamos a estudiar. Esa sí la vamos a ver, que es una de las últimas reformas que ha sufrido el Código Procesal Penal.
Pero en cuanto a la importancia del fortalecimiento del sistema acusatorio en nuestro país, vean, jóvenes, en el ámbito procesal penal existen diferentes sistemas procesales, se les llama, se les denomina. Esos sistemas procesales, bueno, básicamente los tres más importantes de ellos es el sistema inquisitivo, el sistema acusatorio y el sistema mixto. El sistema inquisitivo es a través del cual, así como era el proceso penal antes, que todo era escrito, no habían audiencias, o sea, el sistema acusatorio es netamente acusatorio, es decir, se acusa por parte de una institución que en el caso de Guatemala el Ministerio Público. Luego venimos y luego venimos y permítame un momentito. Entonces el sistema acusatorio está basado prácticamente en la acusación o en la actividad de ejercitar la acción penal o acusar por parte de cierta institución que no precisamente es el juez. En el sistema inquisitivo era el juez el encargado de juzgar e investigar. En el sistema acusatorio no. Ahora, ¿cuál es el sistema mixto? Es el que tiene un poco de los dos. Nuestro sistema es mixto, patojos. En algunos casos se dice que es acusatorio, pero nuestro sistema es mixto. ¿Por qué es mixto nuestro sistema? Porque sí o sí admite ciertas cuestiones por escrito. Ciertas cuestiones tienen que ser por escrito. Como las impugnaciones se presentan por escrito. Entonces, nuestro sistema es mixto. Ahora bien, como parte del curso, pues obviamente nosotros vamos a ver el día miércoles que ya entremos en forma en cuanto a la temática que debemos abordar acá, pues obviamente debemos vamos a hablar acerca de una o algunas definiciones de derecho procesal penal, cuáles son sus características, su naturaleza jurídica, cuál es su relación con otras disciplinas y el objeto, ¿va? Luego, los sistemas procesales son precisamente los que yo les venía mencionando, ¿va? Es innegable la relación del derecho procesal penal con nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, porque él deviene de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, nuestro derecho procesal penal. ¿Cómo es esto? ¿Quién le puede dar lectura al artículo 12 de la Constitución, para todos? A ver, alguien que me participe. Con gusto, licenciado. Artículo 12. Samuel, por favor. Ahorita la próxima Samuel, por favor, háganos la campaña. Con mucho gusto, licenciado. Artículo 12 dice, derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ahí estamos. Ahí dejémoslo, Samuel. El segundo párrafo es importante, pero ese léanlo para ustedes, para todos, porque aquí no pueden haber tribunales especiales ni nada. Aquí para que una persona en nuestro país, en nuestra república, pueda ser juzgada y se tenga por determinado de que efectivamente se respetó su derecho de defensa y concurrieron las reglas del debido proceso, debe de ser a través de un tribunal legal, ¿verdad? Previamente establecido por la ley. Corte Suprema de Justicia es quien crea los juzgados.
Entonces debe de haber un acuerdo de creación, ¿verdad? Que creó ese juzgado y de esa cuenta uno puede ser juzgado por ese tribunal. Tampoco puede haber un procedimiento especial para ser juzgado uno, porque el artículo 3 del Código Procesal Penal establece el principio de imperatividad. ¿Qué es lo que manda ese principio para todos? Que los jueces, que los tribunales o los sujetos procesales no pueden variar las formas del proceso. ¿Dónde están esas formas del proceso, Patojo? Las formas del proceso están aquí, miren, en el Código Procesal Penal. Ahí están las formas en que el proceso penal debe ser desarrollado. Entonces, si se le juzga a una persona por un procedimiento que no está establecido dentro del Código Procesal Penal, ¿qué pasa? Se está violentando el derecho de defensa de la persona. Además, se está transgrediendo el principio de imperatividad contenido en el artículo 3 del Código Procesal Penal. ¿Ah? Entonces, pero voy a esto. El derecho procesal penal nace ¿de dónde? De nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Cómo podemos nosotros concluir en eso, Patojos? Sencillo. El artículo 12, en sus últimas líneas, la persona no puede ser condenada ni privada de su libertad sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Proceso legal. Entonces, para que la persona pueda hacer, una persona que cometió un delito pueda hacer uso de su derecho de defensa, ¿ah? Tiene que ser únicamente dentro de un proceso legal que, tratándose de materia penal, ¿en dónde lo encontramos? En el Código Procesal Penal. Ahí está ese proceso legal. De ahí nace nuestro ordenamiento procesal penal. Porque sin un proceso legal ante un juez o tribunal competente, la persona no puede ser juzgada. Es importante que ustedes o que nosotros tengamos presente, Patojos, que no solo eso, ¿ah? No solo el proceso penal se origina de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por ejemplo, cuando hablamos de la acción penal, que es nuestro tema número 5 en el programa, esta la encontramos contenida a partir del artículo 24 del Código Procesal Penal. Pero básicamente, Patojos, o sea, ¿qué es la acción penal? Más importante de qué es la acción penal, que no deja de ser, ¿verdad? No deja de tener importancia. Más importante de qué es la acción penal, ¿quién la puede ejercer? ¿Quién puede ejercer esa acción penal? O sea, esa legitimación que la ley le da a determinada institución o persona para poder perseguir penalmente, a cualquier persona que haya cometido un ilícito. ¿Quién es el titular de la acción penal en Guatemala? O mejor aún, más así un poquito más general, ¿quién es el titular de la persecución penal? Mario David dice que el MP. ¿El MP es el titular del ejercicio de la acción penal? Sí, es el titular del ejercicio de la persecución penal de conformidad con lo que establece el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principalmente son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Ahora bien, patojos, la acción penal se clasifica de tres maneras: acción penal pública dependiente de instancia particular y acción privada. O sea, hay delitos de acción pública dependiente de instancia particular y delitos de acción privada. El Ministerio Público puede ejercitar la persecución penal en los delitos de acción pública. La clasificación yo se las voy a enseñar posteriormente y vamos a ver cómo es que se insta la acción del Ministerio Público. ¿Verdad? Porque en los delitos de acción privada el Ministerio Público no interviene. ¿Verdad? Solo en los delitos de acción pública y acción pública dependiente de instancia particular. Antes de que se me olvide, patojos, les voy a platicar de algo muy importante acá, antes de que continuemos. Miren pues, jóvenes, ustedes ya están en sexto semestre. Entonces es importante, no saben qué grado de importancia tiene esto que yo les voy a decir ahorita. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 154, establece el principio de legalidad. Establece el principio de legalidad. Traducido como el principio de sujeción a la ley. ¿Ah? Es decir, este artículo dice claramente que los funcionarios son depositarios de la autoridad responsable legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Entonces, ¿qué quiere decir esto, patojos? ¿Qué quiere decir esto? Que como el funcionario o el empleado público está sujeto a la ley, el funcionario o empleado público, dentro de su actuar oficial o del ejercicio de sus acciones oficiales, puede hacer únicamente lo que la ley le permite hacer. Funcionario o empleado público puede hacer solo lo que la ley le permite hacer. Nada más. Nada menos. Ahora bien, por el contrario, el particular, nosotros los particulares, si observamos el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala, nos habla de la libertad de acción. Y dice, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. ¿Por qué yo les pongo en contraposición estos dos artículos, jóvenes? Porque nosotros tenemos que tener claro acá, porque esto es muy importante para este curso. Muy bueno, para todos sus cursos, papi. Cuando hablan de que un juez, que un fiscal va a intervenir, que un ministro va... Ah, bueno, cuando estamos hablando de funcionarios y empleados públicos, tenemos que tener claro que ellos pueden hacer solo lo que la ley les permite porque están sujetos a la ley.
El particular, por el contrario, como tiene libertad de acción, puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. Nosotros podemos hacer lo que la ley a nosotros no nos prohíbe. El funcionario y el empleado público no. Dentro de su accionar, dentro de su ámbito laboral, dentro del desarrollo de sus funciones, puede hacer solo lo que la ley le permite. ¿Por qué les digo yo esto? Porque en este curso, por favor, jóvenes, por favor, eso sí, se los digo desde ahorita, no me vayan a salir con ninguna de estas dos cosas, por favor, que el que me salga con eso le pongo 0, fíjense, para todos. El que me salga con esto, que yo les voy a decir de veras, le pongo 0. Se lo estoy diciendo, fíjense. No me vayan a salir que como por ejemplo, yo les puse de ejemplo, o yo les pongo de ejemplo un caso concreto. Yo les pongo de ejemplo un caso concreto. Y ustedes me dicen, es que fíjense que yo no encontré, y por ejemplo, se los pongo desde la perspectiva del juez o del fiscal. ¿Va? Y vienen y ustedes me dicen, es que como no lo decía en la ley, tampoco es que lo estaba prohibiendo. La ley no lo estaba prohibiendo. Entonces, como no lo estaba prohibiendo, yo digo que sí se puede hacer. No. No. Si yo les pongo algo desde la perspectiva de un funcionario o empleado público, sencillamente la respuesta es, el funcionario o empleado público está sujeto a la ley. De esa cuenta, en el Código Procesal Penal no se encuentra establecido que dicha persona pueda actuar de esa manera. Sencillamente no puede. No me vayan a salir con la genialidad esa, porque se los digo, me lo han dicho a mí. Es que como la ley no lo prohíbe. Pero eso es para nosotros, jóvenes. Para los particulares. O sea, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. O sea, no mezclemos el agua con el aceite, ¿va? Eso quiero que me lo tengan bien claro y también quiero que me tengan bien clarito, patojos, que cuando hablemos de los actos introductorios del proceso penal, nunca me vayan a decir la demanda penal, por favor, jóvenes. Porque yo creo que eso está en memes, lo han visto, que por ahí han aparecido en memes y todo. No se vayan a referir a ningún acto introductorio como la demanda penal, por favor, para todos, porque acá, en el ámbito penal, procesal penal, solo tenemos 5 actos introductorios: denuncia, querella, prevención policial, conocimiento de oficio y certificación de lo conducente. Aquí no hay demandas, para todos. Lo más parecido, y se los digo por cuestión didáctica, no lo vayan a tomar así. O sea, como que me van a contestar, es que la querella es la demanda. No. Lo más parecido a una demanda en lo penal es una querella, porque debe reunir ciertos requisitos, pero no es una demanda, es una querella. Querella. Me hablan procesal penal, desde ahorita, ustedes les pido, patojos, vayan nutriendo. Cuando quieran intervenir, cuando me quieran preguntar, formemos la interrogante o la respuesta como podamos darnos a entender, porque a mí a veces me pasa también. Pero lo que sí les pido es que en la medida de nuestras posibilidades tratemos de poquito en poquito ir nutriendo nuestro vocabulario técnico. Esto es para ustedes. Esto es para ustedes, por favor, patojos, porque yo ya soy abogado. Ustedes todavía tienen que pasar por esa etapa del examen técnico profesional en donde van a tener que hablar de manera técnica. Ahí sí no hay tales de cómo, no, ahorita poquito a poco vayan ustedes nutriendo. Cuando tengan una palabra en la ley, encuentren una palabra en la ley que no entienden su significado, busquen un diccionario y encuentren el significado del término. Porque todo le tiene que quedar claro aquí a uno, patojos. Aquí ustedes van a ser unos profesionales del derecho. Y como profesionales, ustedes se van a desarrollar como jueces, como fiscales, como magistrados, como abogados defensores, como ministros, como viceministros, como asesores. Ese va a ser su rol en nuestra sociedad y ustedes tienen que tener la capacidad de poderse dirigir a las personas de manera técnica.
Aunque ustedes sepan de que de repente les toca que disertar algo y sepan de que no les van a entender nada de lo que van a hablar, porque las personas no son del ámbito que en el que ustedes se desarrollan, pero a ustedes el trabajo se los exige. Entonces, esas eran unas cositas así como que dispersas que yo les quería hacer ver. Sigamos. La acción penal, ¿va? Para todos, miren, la acción civil y la reparación digna, mis estimados estudiantes. Aquí es donde entra en nuestro contexto el Código Penal. Ubiquémonos en el artículo 112 del Código Penal, por favor, y alguien que me lo lea para todos. A ver, Vinicio, no sé quién fue que se me quedó por ahí, que para no dejarlo solo así, que me lea el artículo 112 del Código Penal. Artículo 112, licenciado. Vaya, gracias, Byron. Artículo 112, Código Penal. Personas responsables. Toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente. Le agradezco mucho por su aporte, por su participación, Byron. Entonces, miren, pues, para todos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes en derecho penal aprendieron este precepto o estudiaron este precepto. Es decir, su catedrático en derecho penal les tuvo que haber dicho, miren, pues, jóvenes, una vez agotado el debido proceso, cuando a una persona se le encuentra responsable penalmente, también lo es civilmente. Él no ahondó en relación al tema de cómo ustedes o cómo la persona afectada con la comisión de un delito puede obtener algún tipo de resarcimiento, ¿verdad? No habló de la acción civil y la reparación digna en el ámbito, porque eso es materia mía acá. Yo les tengo que explicar cómo es que la víctima de un delito obtiene cierto tipo de resarcimiento, o sea, se le retribuye el daño ocasionado con la comisión de un delito dentro del proceso penal. Eso se puede dar para todos. Ejercitar la acción civil dentro del proceso penal, eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Entonces, tomando como base el artículo 112 del Código Penal, nosotros acá, en nuestra materia de estudio en Derecho Procesal Penal, ya vamos a buscar preceptos como los establecidos en el artículo 117, 118 y 124 del Código Procesal Penal. ¿De qué nos dan cuenta esos artículos? Nos hablan del agraviado, o sea, ¿quién se le denomina agraviado? ¿Qué derechos tiene el agraviado? ¿Cuándo es la oportunidad perdón. El agraviado, 117 y 124 es. El agraviado y sus derechos, y el 124 que establece el derecho a la reparación digna. Entonces, ¿qué es esto para todos? Si a mí me roban un vehículo y ese vehículo me servía a mí para trabajar y con ese vehículo yo ganaba 500 quetzales diarios y me lo robaron, ¿va? Y pasé sin mi vehículo 100 días sin trabajar. Porque sí, después agarraron al muchacho, pero no me devolvieron inmediatamente el vehículo porque era objeto de algunos peritajes y qué sé yo. No me lo devolvieron inmediatamente y pasé como 100 días sin trabajar y la persona quedó ahí detenida porque me lo robó a mano armada, por robo agravado. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para reclamar esos 500 quetzales por esos 100 días que dejé sin trabajar? Además de otras cuestiones que hubiera podido yo haber perdido, o bien me robaron el vehículo y por ir huyendo, lo fue a chocar, ahí como a 2, 3 cuadras. Perdí mi vehículo, sí, tal vez sí lo perdí, pero tengo derecho a ejercer esa acción reparadora, esa reparación digna, para obtener un resarcimiento por parte de la persona que cometió el delito.
como dicen los colombianos, esa vuelta la podemos hacer por acá, va, patojos. Por acá podemos hacer la vuelta esa, la vuelta dentro del proceso penal, podemos procurar obtener un resarcimiento. Luego, esto a través, como les digo, de la figura de la reparación digna establecida en el artículo 124 del Código Procesal Penal. Luego, pues el Código Procesal Penal establece lo relacionado a los sujetos del proceso penal, ¿verdad? Nos habla de los principales o indispensables. Acá nos habla en primera instancia de la víctima. El caso de la víctima, como yo les indicaba, pues ustedes lo pueden encontrar lo oportuno o lo relativo a la víctima o agraviado dentro del artículo 117 del Código Procesal Penal. Luego, porque la víctima, miren, patojos, sí es un sujeto principal, ¿verdad? Pero a la larga para el desarrollo del proceso penal per se, realmente no es indispensable. Porque la víctima, si al final de cuentas se desaparece del proceso penal y ya no logra uno hacerlo declarar, a través de la obtención de cualquier otro medio de investigación, que así es como se denomina a la prueba antes de que llegue a constituirse como tal. La prueba se produce en el debate. ¿Nos quieren decir algo, Arnoldo? Fíjese que no, tengo problemas con la señal. Ah, bueno, es que como encendió su micrófono. Sí, el micrófono parece que no está muy bien. Ah, va, está bueno, se lo voy a deshabilitar yo desde aquí, ¿eh? Por favor, gracias, Vic. Vale, ahí estamos, no tenga pena, no. Bueno, Gracias. va, continuamos, preparatorios. Entonces, miren, pues, la víctima, si al final de cuentas no es posible obtener la declaración de ella para el proceso a través de otros medios de investigación, puede lograrse quebrantar la presunción de inocencia de la persona, ¿verdad? Sí es importante la víctima dentro del proceso, pero tengo mis dudas en cuanto al hecho de darle la categoría de indispensable. Sin embargo, el programa, dentro del programa del curso, así se cataloga. Indispensable, sí, el juez. Sin una víctima se puede llevar a cabo el proceso, ¿verdad? Solo que tengamos individualizada la víctima y tengamos por dado de que se cometió algún ilícito sobre ella, aunque ella no quiere intervenir posteriormente. Se generan otros medios de investigación para poder determinar la responsabilidad de la persona en el ilícito y ya se le deja ir a la víctima. Ahora, sin un juez, sí no puede haber proceso penal, tampoco sin el MP, tampoco sin el imputado. Porque si no hay imputado, no entramos a determinadas etapas del proceso penal, porque el proceso penal puede iniciar aún sin un imputado, porque ustedes pueden ir a poner una denuncia indicando, sí, me robaron, pero yo no sé quién fue. Y el proceso penal empieza en su etapa preparatoria a pedir cámaras, ¿verdad? A pedir desplegados de teléfonos, qué sé yo, para ubicar a las personas y ver si de alguna manera existe la posibilidad de reconocer al imputado. Y sin un abogado defensor, hay solo un caso en el que, pues, a mí se me ocurre que no es necesario de que un abogado defensor esté para poder continuar el proceso. Y es en el caso en el que el propio imputado sea profesional del derecho, sea abogado, y él mismo puede ejercer su defensa técnica, que es permisible dentro del proceso penal. Luego, aquellos sujetos procesales accesorios o no esenciales, querellante adhesivo y querellante exclusivo. Querellante exclusivo en delitos de acción privada, querellante adhesivo en delitos de acción pública y de acción pública dependiente de instancia particular. Ahora, el tercero civilmente demandado, por ejemplo, en los casos, patojos, en los que hay un accidente de tránsito, ¿va? Alguien iba manejando un autobús, iba al cojar al piloto y pum, se fue a chocar y se pasó llevando a unas 3, 4 personas. El piloto no tiene porque aquí estamos hablando de alguien
que a través de una tercería o a través de una incidencia, por otro lado, dentro del mismo proceso penal, se le va a tener o se va a pedir que se le tenga como tercero civilmente demandado. Solo nos referimos al resarcimiento, a lo puro civil. ¿Ah? Tercero civilmente demandado. Entonces estamos en que, bueno, iba manejando un piloto de autobús y chocó, mató a 3 personas. El piloto iba algo jarrita o no cargaba licencia, qué sé yo. Se le procesa, pero él no tiene para dar ese resarcimiento. Entonces, ¿qué hace el abogado? ¿Verdad? Que representa, ahorita le doy la palabra a Luis, que representa a los familiares de las víctimas. Él va a pedir que como el autobús pertenecía a una corporación de vehículos o de transporte pesado, de transporte colectivo denominado Esmeralda, por ejemplo, una sociedad anónima, las que corren para Escuintla, para todos, de que se le tenga como tercero civilmente demandado, dependiendo de la modalidad en que ellos estén constituidos, ya sea al dueño, al representante legal o al mandatario, a la persona que penalmente deba responder si la persona jurídica dueña de los vehículos comete algún delito. Recordemos que la responsabilidad penal en este caso, si bien es cierto, fue un delito que cometió una persona individual, al laborar para una empresa, para una persona jurídica, la persona jurídica también es responsable. Ahorita le voy a dar la palabra a Luis. Adelante, por favor. Dígame. Yo, licenciado. Sí, usted levantó la mano. Buenas tardes, licenciado, mucho gusto. Buenas tardes. Luis González, para servirle. Gracias. Pues fíjese, licenciado, que ese tema que usted está tocando es muy delicado porque en muchas ocasiones, antes de tener un distintivo electrónico en ASAT, muchos hacían una compra y una venta de un vehículo sin hacer un documento. Y entonces usted le entregaba el título, le entregaba la tarjeta y se conformaba con que se lo firmaba y le decía, te doy 30 días para que hagas el traspaso. Pasaban 2 años, 3 años y a veces hasta 5 y de repente una citación a cualquier juzgado o al MP por un accidente, por una responsabilidad civil. Entonces el tema que usted está tocando y el punto es muy importante y es un tema de estudio muy amplio y ahí tendríamos bastante en qué entretenernos. Solamente, licenciado, feliz tarde. Ajá. Gracias Luis. A ver, pucho, ya le que usted sí vino con todo el curso, eso que solo introductorio, sí. Hombre, solo estamos hablando generalidades, hombre. Ya no se me ponga así, hombre. Ya vamos a terminar. Son puras generalidades. Lo que pasa es que miren, pues, para todos, créanme, que para mí es muy importante que yo poderme dar a entender con ustedes. Si yo, miren, aunque no agotemos el programa al final del semestre, pero si los temas que vimos a ustedes les quedan claros como el agua, yo me voy a dar por bien servido. Vamos a terminar, hombre, no se me ponga así. No, por ahí dijeron que por ahí lo sacan, vaya, ya voy a tomar nota de su nombre para sacarlo a la otra. No es cierto. Está bien, le agradezco mucho que usted también vaya interviniendo así, ¿oyó? Entonces, sí, el tema que usted está tocando, Luis, efectivamente, para eso cuando uno, aún actualmente, cuando uno realiza una venta de un vehículo, para librarse precisamente de ese problema, porque las personas muchas veces por no hacer el traspaso, porque antes era más engorroso, ahora los traspasos en términos de 20, 25 minutos uno los hace. Complicaron de diciembre para acá un poco más la cosa en el entendido que el comprador y el vendedor le tienen que dar un correo y ahí tienen ellos que responder de que sea, pero igual, o sea, eso va así en media hora, estando todos coordinados, el notario, el comprador y el vendedor, en media hora se hace el traspaso. El problema es que muchas veces no lo hacen.
Ligia, por ahí, Ligia, usted fue mi estudiante. ¿En qué curso fue mi estudiante usted? Por ahí la vi. Créenme, el grupo de Buenas WhatsApp. noches, licenciado. Un gusto, sí, en penal 3. Pero usted sí me ganó. No me va a decir, no me va a hacer Sí, quedar mal ahí de que. no, para nada, licenciado. Va, Es qué un bueno, gusto volver a recibir clases con usted. vaya, qué bueno tenerla por acá, Ligia. Qué bueno, yo, gracias. Gracias, a las Mire, órdenes. ¿por qué no se coordinan ahí entre ustedes para hacer el grupo WhatsApp a todos? A todos nos sirve a razón de la clase. Ustedes tienen alguna necesidad, se hacen las consultas necesarias y todo a través del grupo. Es decir, háganlo ahí, por favor, créenlo. Y yo me voy a incorporar ahí más adelante o me mandan un enlace de invitación, por favor. Vean, entonces, Licenciado, buenas noches. hola Alejandra, buenas noches. Buenas noches. Si gusta, yo creo el grupo de procesal penal y así le mando el link de una vez aquí para que se pueda unirse. Vaya, hágame la campaña, Alejandra. Con mucho gusto, claro que sí. Va, gracias. Va. Entonces, bueno, aquí tenemos a Ligia, qué bueno tenerla por acá también nuevamente, Ligia. Espero de que usted también se vaya invicta en mi clase en esta ocasión. Entonces, vean, patojos. La cuestión está en el hecho de que para evitar uno ese tipo de inconvenientes como el que estaba señalando Luis, lo más factible, lo más sencillo, patojos, es venir y en un documentito privado, sin legalización de firma ni nada. Los dos, el comprador y el vendedor, firman ahí, dejan constancia de que la venta se realizó. Así de fácil, patojos. ¿Por qué? Porque eso, si el comprador no realiza el traspaso, después se da una situación como la que está diciendo Luis al MP para el vendedor, porque el vendedor es el que tiene el vehículo registrado a su nombre en el registro fiscal de vehículos. Entonces, el MP no va a tener a quién más citar. Pero si ustedes llegan, miren, pero yo vendí el vehículo en tal fecha. Y aquí en el papel dice, miren, de que él sabía de la obligación que tenía los 30 días de hacer el traspaso, cuando mucho. Ahora bien, hay que quedarse también con el DPI y con el número de teléfono, cómo localizar a la persona, porque puede ser que esa persona ya lo hayan vendido hasta unas 4 o 5 veces, para todos. Entonces, hay que siempre tener bastante cuidado con ese tipo de cuestiones. Vamos a ver. Permítame, para todos, que esto me abrió otra ventana que no quería abrir. Vamos a ver. De una vez la huella cabal, así como dice usted, Mario Alfonso, por favor, adelante. Gracias, licenciado. Buenas noches. Es un gusto recibir el curso con usted. Gracias, Mario. Denota bastante dominio del tema y eso pues le agrada a uno como estudiante saber la calidad del catedrático que tiene. En cuanto a lo que venimos platicando, pues nosotros tuvimos una experiencia en la oficina y yo tengo la dicha de moverme dentro de la rama legal ya, ¿verdad? Y pues apoyo varias acciones en la oficina. Sin embargo, dentro de la experiencia que se va adquiriendo, pues hubo un cliente nuestro que vendió un vehículo y pues esta persona no hizo su traspaso, se provocó un accidente de tránsito, llamaron al propietario legal del vehículo al juicio a través de la aseguradora, que era la parte actora, pero nuestro cliente lo único que tenía era una especie de envío nada más, en donde pues había entregado el vehículo, pero el señor juez no le dio la validez. Entonces es muy importante que se perfeccione un documento que sirva para estos efectos. Solo eso era mi intervención, licenciado. No, gracias por su aporte, Mario. Por supuesto, así es. Lo que pasa es que depende a dónde vamos a ir a someter el documento que se vaya a hacer. Porque si hablamos, por ejemplo, de alguna situación en el ámbito civil, yo les di el ejemplo desde la perspectiva penal, que es un poco menos formalista. Ahora, por ejemplo, si por alguna situación la cuestión llega para el ámbito civil,
Ahí sí estamos mal con un papelito con firmas así nada más, porque no les van a dar entrada. Entonces, esas cuestiones también las tiene que tener en cuenta uno. Indudablemente, Mario Alfonso. En su caso, si es posible, si la persona tiene la posibilidad de poder faccionar un documento un poco más formal, aunque sea algo con legalización de firmas, si usted lo quiere ver, algo un poco más formal, pues es mejor hacerlo. Recordemos que todo eso tiene costos, pero algo sí les he de decir yo, que la tranquilidad no tiene precio. La tranquilidad no tiene precio. Y con tal de uno estar tranquilo, mejor pagar unos 500, 600, 1000 quetzales más por un documento privado con legalización de firmas, y pues hay un poquito más de seguridad jurídica, hay un poquito más de certeza, aunque no es suficiente, ¿verdad? Pero bueno, estamos en un ámbito en donde todo es riesgo y lo mejor es tratar de hacer las cosas de una manera transparente y honesta, ¿verdad? Nosotros, del otro lado, pues, ¿qué les diré? Ya es cuestión de las personas, pero como seres humanos no podemos, va, Patojo, dejar de confiar. Siempre en una negociación, en algo que nosotros hacemos, siempre le imprimimos cierto grado de confianza y esa confianza a veces es lo que nos genera problemas. Pero bueno, para eso estamos acá, para aprender ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Adelante, Byron, por favor. Muy amable, licenciado, muchas gracias. Fíjense que con relación a este tema, ¿verdad? Es muy interesante, la verdad, y es bueno saberlo y compartir con los compañeros porque son experiencias. El hecho de que a mí me chocó un vehículo y una aseguradora me pagó el vehículo, se fue a pérdida total. Entonces yo yo tuve que endosar el vehículo para que me pagaran esa cantidad de dinero. Se la endosé a la gente de la aseguradora. Resulta que pasó un tiempo, pero ¿qué le digo yo? Unos años pasaron de eso, cuando de repente recibí una llamada de una persona pidiéndome que si yo la podía apoyar con darle el endoso del vehículo, porque él lo compró y seguía a mi nombre. Fíjese, él lo compró en una subasta de la aseguradora y seguía a mi nombre el vehículo. Entonces yo le dije, mire, yo con todo gusto le podría apoyar, pero resulta que yo en su momento endosé un documento legal y si yo le endoso a usted otro, yo estoy cayendo en una estafa o en algo similar, no sé. Pero yo le aconsejo que usted acuda a la aseguradora para que ellos sean los que le resuelvan y no yo, porque yo ya no puedo endosar otro documento. O que la aseguradora acudiera con usted, porque usted a la aseguradora se lo había endosado. Exactamente, entonces hacerlo a través de ellos, pero él tenía que acudir primero para que ellos le dijeran cómo proceder, ¿verdad? Pero supóngale, si yo de primas a primeras voy y le endoso otro documento a él, yo podría caer en una ilegalidad y meterme a problemas, ¿verdad? Con esa situación. Pero como le digo, lo comparto porque va con relación a este tema de los endosos y eso, y es algo muy delicado, ¿verdad? Claro. Y a mí me pasó con una empresa para mí formal, directo con la aseguradora, ¿verdad? Claro. Solamente, licenciado, gracias. Está bien, gracias, Byron, gracias por su aporte. Adelante, Luis, por favor. Tuve la dicha de ser gerente administrador de 100 taxis. Entonces, ahí saqué una maestría. Una maestría, buena experiencia. Pero en realidad, el tema que toca Byron se da mucho en los taxis, porque obviamente cuando terminan un carro, lo terminan y las aseguradoras tienen que pagarlo. Entonces, en cierta oportunidad tuvimos esos casos y lo que hacíamos era mejor poner una denuncia de extravío, de pérdida de los documentos, de los distintivos, y posteriormente hacer una reposición. Obviamente había que quitar el carro de la municipalidad porque era placa de alquiler, era una gran vueltecita, pero haciendo haciendo los pasos de ley se lograba hacer el asunto para quitarle la responsabilidad civil al titular, porque prácticamente el taxi quedaba en manos de la aseguradora solamente. Gracias, Luis, gracias. Vean, para todos, miren, todos esos aportes que ustedes están dando son importantes para el curso porque son casos reales. Al final de cuentas son casos reales. Imagínense, ustedes, estamos hablando de cuestiones de endosos, de traspasos de que a la larga o a la postre, nosotros en la práctica nos hemos dado cuenta que puede tener algún tipo de incidencia dentro de un proceso penal. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué hacer desde que, por ejemplo, estamos en la situación en la que nos vamos a deshacer de un vehículo
hasta cómo vamos a poder explicar si la persona no cumple con su obligación de traspasar el vehículo. Entonces, imagínense estar ustedes sentados enfrente de un fiscal sin ni un solo papel. Así como se daban los vehículos, en pura confianza, vaya, ahí está, llévatelo pues y ya. Pues imagínense, o sea, complicado. Pero precisamente para eso estamos acá. Mario Alfonso, adelante, por favor. Gracias, licenciado, gracias. Entiendo yo que la obligación de hacer el traspaso es de parte del comprador, pero hasta el momento yo ignoro si hay alguna ley que lo obligue a uno a realizar ese traspaso. La ley del IVA, si no estoy mal. Okay, pero algo un poquito más, algo que sea un poco más forzoso, porque la gente lo deja a la deriva. No, o sea, la obligación que uno le imprime a las personas es sobre la base del pago del tributo, ¿verdad? O sea, uno se agarra de eso, pero realmente algo que diga de que la persona, es que es un problema, fíjese Mario, porque eso debería de estar regulado, En cuanto, por ejemplo, a la imposición de algún tipo de multa, si el traspaso no se realiza, no en 30 días, si un traspaso, o sea, alguien que va a comprar un vehículo debe también contemplar el gasto que va a tener para el traspaso. O sea, no es posible de que alguien va a pagar 30,000 quetzales por un vehículo, pero no tenga 1,100 para hacer el traspaso. Yo sé que quienes, o sea, invierten ese dinero porque es un vehículo que les va a servir para trabajar, pero para eso mejor andar bien. La cuestión es que no hay ninguna normativa que así taxativamente obligue a la persona a hacer el traspaso, por ejemplo, a través de la imposición de una multa o a través, por ejemplo, de la inhabilitación del vehículo en caso de no cumplir con determinada cuestión. Pero bueno, o sea, yo me refiero nada más a la cuestión del pago del impuesto. Adelante, Juan Gabriel, por favor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Para darle continuidad al tema ese, lo que usted explicaba, el hecho de hacer un documento privado con legalización de firmas, eso nos exime de muchas responsabilidades. Podemos incluir una cláusula de saneamiento del bien también, porque recordemos que tienen multas, pueden tener otro tipo de situaciones, que eso nos va a ayudar a nosotros en el momento de la compraventa, no solamente hacer el traspaso. Y por otro lado, tomemos en cuenta que la ley de extinción de dominio también pone en riesgo este tipo de operaciones, porque uno no sabe cuál es el origen de estos bienes, ¿verdad? Ni para qué han sido utilizados. Entonces, en determinado momento nosotros podemos comprar un bien de este tipo, pero si no tenemos la documentación legal bien definida, podemos ser objetos de un proceso de extinción de dominio también sobre el bien. Entonces nos quedamos absolutamente sin el vehículo y sin el dinero. Mire, Juan, yo creo que ya irnos a la cuestión de extinción de dominio, eso estamos un poquito alejados de la temática acá. La cuestión de las acciones de extinción de dominio, los bienes son sometidos a extinción de dominio únicamente en razón, mayormente, aunque no de forma exclusiva, es decir, no es necesario de que haya un proceso penal, es cierto, no es necesario de que exista, de que se haya iniciado un proceso penal para someter el bien a extinción de dominio, pero regularmente el propio Ministerio Público somete los bienes a extinción de dominio, o sea, cuando de una investigación ordinaria por un delito, qué sé yo, lavado de dinero, secuestro, robo agravado, estafas o qué sé yo, se determina que los bienes se obtuvieron de manera ilícita, entonces los someten a extinción de dominio. Es una acción totalmente independiente. Pero, digamos, en su caso y en la práctica, aunque le digo, o sea, no es de manera exclusiva el hecho de que, o forzosa de que deba de haber un proceso penal en curso. No, se puede someter así de manera indistinta, pero en la práctica se ha hecho así. Se espera a tener el proceso penal en curso
para poder someter los bienes a extinción de dominio. Le vamos a dar la palabra a Luis Cecilio ahorita, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero Luis Cecilia y Ailín. Gracias, Lick. Otra situación con el tema de los traspasos es, por ejemplo, celebramos una compraventa verbal, pero usted se lleva mi vehículo, yo se lo vendí, usted me lo pagó, los dos estamos contentos con el negocio, pero el titular soy yo del vehículo, pero yo vengo y me muero. Y usted viene y se entera que yo estoy muerto, entonces va con cualquier notario y le dice, mire, hágame el traspaso. Y después hay un proceso sucesorio intestado y las fechas no coinciden porque usted no dijo al notario, obviamente, que ya estaba muerto. Muchas veces eso sucede. Y ahí puede empezar otro proceso en una denuncia, ¿verdad? Por lo que estamos viendo aquí el tema del procedimiento común, ¿verdad? Entonces ahí empiezan las denuncias y ahí se va alargando los procesos ya penales. Solamente. Buen aporte, Luis Cecilio. Ailín, usted quería hablar, me bajó la mano, adelante. Buenas tardes a todos. Disculpe, bueno, yo tengo una duda más que todo, una pregunta. Es que fíjese que yo tengo un vehículo, pero el punto es que ya ahorita que usted está hablando de eso me dio pena porque yo tengo ya 2 años de tenerlo, pero resulta que el propietario solo me dio una tarjeta de circulación porque él está en Estados Unidos. Entonces no he hecho el traspaso, pero no sé si habrá algo como para hacerlo yo solita. No, Ailín, ahí sí, mire, ahí sí usted tiene que ponerse en contacto con él. Tiene que ponerse en contacto con él porque me imagino de que si solo le dio la tarjeta de circulación, ha de ser de los títulos, de los certificados de propiedad físicos. Ahora es un trámite un poquito complicado hoy meter, meter los títulos o los certificados de propiedad en físico para hacer los traspasos. Luis Cecilio, mira, Ailín, Luis Cecilio, afortunadamente él es, Luis Cecilio es experto en eso y él nos puede hacer favor de asesorarla, mire, para que él le pueda dar alguna luz de cómo hacerlo. No dejar botado a nadie, porque realmente el tema aquí no eran los traspasos. El tema es cómo por no hacer un traspaso van a caer a los juzgados, ¿va? Entonces ese era el tema acá. Pero escríbanle a él, y él, mire, ya que nos dijo que tiene una maestría ahí en este tipo de asuntos, para que él más o menos le dé una luz, pero hasta donde yo sé, Aileen, sí va a tener que contactarse con él, más si es de los certificados viejos, no es de, digamos, electrónico, porque ahora ya todo es electrónico, ¿va? Pero no sé qué tanto tiempo se lo vendió. Si es electrónico puede ser un poquito más sencillo, porque todo, él inclusive en su correo allá puede recibir y puede dar la autorización para que sea el traspaso. Ahora si es el papel, ahí sí no, ahí sí el certificado, hay que ingresarlo a la SAT y hay que esperar alrededor de un mes. Se necesita el DPI suyo y de él, como unos 8 o 10 días, y ahí lo tienen que tener. Es un poquito más complejo. Pero Luis Cecilio, ahí sí nos hace la campaña de asesorar a la compañerita Aileen, por favor. Entonces, para poder avanzar. Entonces, pero gracias por su intervención, Aileen. Y otra vez no se me chive, hombre, esta pregunta. Entonces, bueno, patojos, miren, ya vamos a terminar, ya nos queda 1 minuto. Si se dan cuenta, 1 hora y media nos hicimos hablando puras generalidades y ni siquiera terminamos de ver el final del programa o todo el programa, porque yo quería entrar a hablarles de generalidades en relación al programa, pero no pudimos. Sin embargo, ya vi que ahí en el chat les pasaron a ustedes el programa de estudios. Entonces, ustedes véanlo, empiecen a leerme el lunes digo yo, ya me estoy yendo yo lejos, ¿va? El miércoles empezamos nosotros ya en forma, ya vamos a hablar de definiciones, vamos a hablar del proceso penal, ¿verdad? Vamos a hablar de sus características, los principios del proceso penal, es algo muy importante. Y mientras tanto, yo les agradezco mucho, patojos, el favor de su atención, ¿verdad? Espero que esta dinámica, esa sinergia que estamos teniendo acá, se dé en todas y cada una de las sesiones que vayamos desarrollando
de aquí en adelante. Ligia está preguntando si la clase queda grabada. Sí queda grabada. Y yo la voy a publicar en Classroom igual. Les voy a publicar el esquema que vamos a utilizar para estudiar, ¿verdad? Y así vamos a ir avanzando por poquitos. Mientras tanto, para todos quienes no estén en su casa, que tengan un buen retorno a sus hogares, quienes ya estén ahí, pues nada más prepárense para recibir el otro curso. Yo ahorita voy a dar la otra clase también, que tengo otra clase. Licenciado, una pregunta. ¿Será el mismo link para todas las clases? No. Yo tengo, por ejemplo, yo ahorita tengo con ustedes, pero hasta donde tengo entendido, a todos los profesores nos crearon aulas virtuales en Classroom. Entonces a ustedes les tuvieron que haber pasado el código, y el catedrático, no sé qué plataforma van a utilizar cada uno de sus catedráticos. Yo voy a utilizar Meet, ¿verdad? Porque nos dieron nada más la opción de Meet y de Moodle. Entonces, el catedrático tendrá que haberles indicado. Yo, como les digo, en mis clases, en las dos que doy, voy a utilizar Meet, pero no es el mismo link, Belisario. No es el mismo vínculo, ¿verdad? Entonces, Alejandra, dígame. Licenciado, el grupo de procesal penal ya está creado y envié el link aquí en los mensajes de la reunión. Vaya, para todos, entonces, por favor, agréguense ustedes también. Yo por mi parte ya lo hice, Alejandra. Gracias, le agradezco mucho el apoyo. Yo ya me agregué al grupo y ahí nos vamos a ir coordinando. Los veo el día miércoles, mis estimados estudiantes. Fue un gusto para mí haber compartido en esta sesión con ustedes y espero que tengan buen descanso después de su jornada de clases. Gracias, licenciado. Buenas noches.